número 10 do orde do día, que é rogos e preguntas. Ben, damos lectura ás preguntas do pleno anterior. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Respostas ás preguntas do Bloque Nacionalista Galego sobre o polígono de Piadela. O Concello levou a cabo diversos investimentos dirixidos á mellora nas instalacións eléctricas e nos accesos a este polígono. Ademais, en datas recentes, solicitouse unha subvención ao abeiro dunha convocatoria da Administración Autonómica para a mellora de infraestructuras en parques empresariais. Tamén se continuará coas accións dirixidas a erradicar a erva da Pampa, tal e como se ven facendo por parte deste Goberno. Con respecto á seguridade nos paseos fluviais, tal e como citan na súa pregunta, as competencias nestas instalacións son propias de outras administracións e o Concello mantén contactos habituais e frecuentes para tratar de que se realicen as melloras oportunas. Sobre a campa da Varada, recordar que o Concello enviou a proposta de marcación de costas e está a espera de recibir a contestación. Sobre o inmoble da Rúa Concepción Arenal, a propiedade do inmoble xa comenzou as tarefas de demolición que figuran no proxecto presentado e aprobado. Con respecto á caída de cascotes no edificio de Correos, logo de desprendemento citado, a propiedade do edificio realizou as tarefas necesarias para garantir a seguridade. Os volardos colocados na zona responden a medidas para garantir o acceso de persoas con discapacidade. Sobre a colocación de colectores, o emprazamento dos colectores de lixo realízase primando a seguridade da veciñanza sobre outros aspectos. O Goberno Municipal está en permanente contacto co Consorcio das Mariñas á hora de trasladar suxestión, queixas ou deficiencias, tanto no que respecta ao servicio de recollida como ao estado dos colectores. Quen voceiro do Partido Popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Tras las numerosas situaciones de desorganización dadas en los últimos meses con respecto a las notificaciones oficiales desde el Concello al Grupo Popular y hasta el punto de no recibir en diversas ocasiones documentación al completo sobre cuestiones relevantes, invitaciones, convocatorias, etc., rogamos al Gobierno local que realice las gestiones necesarias para que todo tipo de notificación oficial desde el Concello, plenos, invitaciones, actos, convocatorias, comisiones, etc., sea tramitada para su conocimiento a través de los emails tanto del Grupo Popular como de cada uno de los ediles que lo conforman y que así fueron trasladados en su momento. Segundo, después de varios meses desde el Grupo Popular continuamos a la espera de que las mesas de seguimiento, tanto del Servicio de Ayuda no Fogar, SAF, como de Resurbe, sean convocadas para llevar a cabo las acciones correspondientes de control y fiscalización sobre estos asuntos. Rogamos al Ejecutivo Municipal a que lo antes posible convoque las mencionadas mesas de seguimiento. Tercero, a lo largo del presente mes, padres de alumnos del Conservatorio Municipal nos han trasladado su malestar por llevar más de 3 meses sin calefacción por una avería en la caldera existente en dichas instalaciones, además de manifestarnos que esta incidencia ya había sido notificada sin que hasta el momento se haya solucionado. Rogamos al Gobierno local a que a la mayor brevedad subsane las deficiencias existentes en la caldera y restablezca de nuevo este servicio. Cuarto, en los últimos días hemos podido observar en diversos medios de comunicación que el Concello de Betanzos se encuentra entre las administraciones locales que adeudan más de 4 millones de euros por diversas instalaciones, entre las que se encuentra la Escuela Infantil Galiña Azul, ubicada en este municipio. ¿Cuáles son las razones por las que el Concello de Betanzos adeuda las liquidaciones desde varios ejercicios por la gestión de este servicio de Galiña Azul? ¿Cuál es la cantidad total pendiente de abonar al Consorcio Galego de Benestar? ¿Tiene pensado desde el Gobierno Municipal resolver esta deuda pendiente de las liquidaciones de diversos ejercicios o, por el contrario, continuarán adeudando este servicio? Si desde la CEGAN, órgano del cual forma parte en la actualidad la regidora de Betanzos, se ha ratificado un acuerdo de forma unánime de cofinanciación sobre este servicio con el Consorcio de Benestar ya en el 2017, ¿por qué el Concello de Betanzos continúa sin hacer efectivas las liquidaciones desde entonces? Quinto y último, recientemente en una sesión plenaria ordinaria, un portavoz del Gobierno Municipal manifestaba que la adquisición del sistema de cámaras previsto para el casco histórico, a través de fondos provinciales, no se había comprado. Sin embargo, en los últimos días, en un medio de comunicación, se daba a entender que dicho sistema de vigilancia y control sí existía. Cabe recordar que esta actuación iba encuadrada en uno de los planes provinciales de la Diputación y que en su momento se había manifestado también en diversos medios de comunicación su compra. ¿Existe realmente este sistema de cámaras de control para el casco histórico? Si no es así, ¿por qué se ha manifestado en varias ocasiones la existencia de dicho dispositivo? Nada más y muchas gracias. Ben, pois, sin máis asuntos que tratar, levántase a sesión.